es lo que te han enseñado sobre ese asunto? ¿Qué es lo que te han enseñado antes de llegar a la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuál es tu Aún tema de nada, trabajo? no nos han enseñado nada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? No nos han enseñado nada, solo nos mandaron a leer nada más. Te mandaron a leer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Una exposición. Ya. ¿La exposición es sobre qué? ¿Cuál es el tema de la exposición? A ver, la exposición tiene un título. ¿Cuál es ese título de la exposición? ¿Qué has pensado? No lo pienses mucho, un título muy sencillo. Búscate el título más simple, más sencillo que podría tener. Segunda Guerra Mundial. Ok, Segunda Guerra Mundial. Perfecto. A ver, yo te voy a dar a ti algunas ideas muy rápido, antes de que llegue la Toti. Luego nos podemos volver a reunir. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer más tarde o lo podemos hacer mañana si tú quieres. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto que tiene sus causas y tiene sus consecuencias. Es decir, nada de lo que ocurre en la historia es casual. Todo tiene causas y todo tiene consecuencias. Todas las cosas responden a algo. Entonces, tratemos de llegar a las causas de la Segunda Guerra Mundial caminando un poquitito para atrás. Te voy a ir dando algunos hechos, algunos tips que tú puedes leer y para irlos amarrando. El primer hecho va a ser la Conferencia de Berlín de 1884. ¿Qué cosa es la Conferencia de Berlín de 1884? Te la voy a mostrar. Algo sobre esto. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, y estamos hablando de un momento en el cual toda Europa se está industrializando, y Europa tenía una característica muy particular. Europa es el continente más pequeño del mundo, con la mayor población, y donde se iba concentrando todo este desarrollo que requería de materias primas para producir bienes, pero también necesitaba de mercados, gente que comprara. Y entonces, esta expansión económica en un territorio tan pequeño y tan superpoblado era precisamente la causa de conflictos, la causa de roces, la causa de una guerra que podría estarse avecinando. El canciller alemán, Bismarck, llama entonces a una conferencia en la ciudad de Berlín, y el objetivo de esa conferencia es precisamente ver qué salida se podía tener, qué territorio se podía buscar para que los países europeos no se pelearan entre sí, y dónde podrían estar las fuentes de materia prima y cómo repartirse esas fuentes de materia prima. Así que de la conferencia de Berlín sale lo que se llama el reparto de África, que es lo que tú estás viendo ahí en el mapa. Ese es el mapa de África, y es el mapa de África repartido en 1884 en la conferencia de Berlín, donde una buena parte de África pues le pertenece a los franceses. Estás viendo la parte azul arriba. Otra parte ya le pertenecía a España, fruto precisamente de las conquistas que España ya había hecho el siglo XVI. Otra parte es de Portugal, que también había hecho sus procesos de conquistas, pero en África entra Alemania, en África entra Bélgica,
En África entra Holanda, en África entra todo. Y se reparten todo el territorio africano. Hay solamente 2 territorios que no entran en el reparto. El uno es Etiopía, que lo tienes aquí al lado izquierdo, ¿ya? Y el otro es este país pequeñito llamado Liberia, que era un país creado por los Estados Unidos en 1822 y que de alguna manera gozaba de ese protectorado. Liberia se llamó así porque fue hecho por esclavos norteamericanos a quienes el gobierno del presidente Monroe les dio la oportunidad de regresar a África y crear su propio país. Si tú ves la bandera de Liberia, es como la bandera de Estados Unidos, pero con una sola estrella. Este paísito que está aquí chiquito, que te lo estoy señalando con el dedo, este es Liberia y este es Etiopía. Todo el resto de África, absolutamente todo el resto de África, quedó en manos de Europa. Esto lleva como consecuencia una relativa paz armada en Europa hasta el siglo XX, cuando ya los conflictos vuelven a hacerse duros y entonces explota lo que fue la Primera Guerra Mundial. José Leoro Zambrano, ¿es también parte de tu grupo? Victoria. Había invitado a mi tío para que también pues atención al tema. Ah, bueno, si tú lo conoces, entonces lo dejo entrar, ¿ok? Bien. Okay. Entonces, llegamos a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ya Europa, esa Europa que se había repartido África, esa Europa ya estaba organizada en alianzas. Alianzas de países que tenían intereses comunes y contrarios a otros países de la propia Europa. Tienes entonces 2 triples alianzas, la famosa Triple Alianza propiamente dicha, que la formaba el Reino Unido, la formaba Francia y Rusia, y la otra triple alianza que se le llamó el Triple Entente, que lo formaba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Austrohúngaro. Estos últimos que estaban en la parte central de Europa conflictuaban tanto con el Imperio Ruso como con Francia y con Inglaterra. Explota la Primera Guerra Mundial en un hecho que fue muy puntual, pero que lo que hizo fue explotar la olla que ya se venía acumulando, y entran entonces estos 2 grupos a enfrentarse. En este enfrentamiento hay 2 países que les tienen que poner mucho cuidado, porque estos 2 países serán protagonistas también de la Segunda Guerra Mundial, pero serán unos protagonistas con ciertas características muy particulares. El uno es Alemania, hasta este momento 1914 Imperio Alemán, y el otro era el Imperio Ruso, del otro lado. En ese momento Imperio Ruso, luego en la Segunda Guerra Mundial se llamará Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es el mismo territorio, pero con posiciones distintas. Fíjate mucho en esto porque es clave para poder entender qué pasa en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra, Alemania, enemigo de Rusia, intenta una movida estratégica muy importante.
Y es que había un ruso llamado Vladimir Ilich, llamado Lenin, ese era su apodo, de una altísima influencia en los movimientos opuestos al zar en Rusia y que estaba exiliado en Suiza. Los alemanes se encargan de llevarlo a él a Rusia y una suerte de caballo de Troya. Y este señor organiza todo lo que es la Revolución Rusa de 1917. Una revolución que ya había tenido otros antecedentes anteriormente, pero que había fracasado de alguna manera. En 1917 se establece lo que se llama la Revolución Bolchevique, y a partir de la Revolución Bolchevique, encabezados por este Lenin, que los alemanes se encargaron de trasladarlo y de colocarlo en Rusia como una suerte de caballo de Troya, pues ya está en el poder, se retira de la Primera Guerra Mundial, es una de las primeras cosas que hacen cuando llegan al poder, retirarse de la Primera Guerra Mundial, pero ya es tarde y ya Alemania está perdiendo la guerra. El eje del Entente está perdiendo la guerra y pierde la guerra. Aquí entonces tenemos un país que se retira de la guerra, pero que ya es la primera potencia comunista del mundo, es el primer país socialista del mundo, la Unión Soviética, así pasa a llamarse Rusia. Y por otro lado tienes una potencia destruida, que es Alemania. Alemania queda absolutamente destruida, queda empobrecida, y es a partir precisamente de la Conferencia de Paz de París de junio de 1919, donde a Alemania se le impone una serie de castigos. El primero, no podía volver a organizar un ejército. El segundo, tenía que indemnizar a los países de la Triple Alianza, destacando en esto a Francia, que había sufrido su invasión, la invasión alemana, y que tenía que indemnizarlo. Esto no solamente que empobreció a Alemania, sino que humilló a Alemania. Entonces tenemos entre 1919 y 1939 un país como Alemania absolutamente humillado, destruido. Un país que había sido la gran potencia del mundo, de pronto pues era el país más pobre de Europa. Y comienza un resentimiento interno que es el que genera, ese resentimiento es lo que va generando las condiciones de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en Italia surgía otro país también inconforme con lo que había ocurrido tanto en la conferencia de Berlín de 1884 como lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, pese a que estaba dentro del eje, estaba dentro de la Triple Alianza o entró a la Triple Alianza a apoyar a los países de la Triple Alianza. En el reparto de África es realmente pobre lo que le toca a Italia. Italia consideraba que había tenido un trato injusto en la paz como en la conferencia de Berlín. Y en Italia surge entonces el movimiento fascista, encabezado por Benito Mussolini, que trataba de reivindicar el nacionalismo italiano, de hacer de Italia ese imperio que alguna vez fue el Imperio Romano. Fascista viene de fasce. Las fasces son esas cosas redondas hechas con cáñamo y una hacha en la punta,
que tú lo veías a los romanos cargarlo. Ese es el símbolo del Imperio Romano y es el símbolo también de los fascistas, y por eso se llama fascista, por lo de fasce, ¿ya? Ese instrumento que era símbolo del poder del Imperio Romano que Italia comenzaba a reclamar. A Italia pues le había quedado muy poco espacio, le había quedado Abisinia, le había quedado algo en el norte de África, pero realmente era poco. El otro resentido entonces, uno en el lado de los ganadores, otro en el lado de los perdedores, Alemania. Surge el Partido Nacional Socialista Alemán, encabezado por Adolfo Hitler, quien también se basaba en el nacionalismo, en tratar de reivindicar los valores alemanes y la supremacía de los alemanes que estaban siendo humillados por países inferiores. Comenzamos entonces el caldo de cultivo de odio que va a generar la Segunda Guerra Mundial. El otro país que tenemos aquí en el protagonismo es la Unión Soviética, la antigua Rusia. Esa Rusia que ya no es gobernada por Lenin, ya Lenin murió, y ahora está José Stalin, que también tenía sus reivindicaciones territoriales, que también soñaba con una expansión a nivel mundial de su país y de su ideología. Entonces se produce algo que hoy parecería muy raro, pero que es el origen de la Segunda Guerra Mundial. Y es el pacto firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista. Este pacto lo puedes buscar también en internet. Te voy a mostrar algo de esto que tenemos, que yo te lo estuve buscando, que es el pacto. Aquí hay algo de esto. Es el pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop es alemán, canciller alemán, Molotov ruso, canciller ruso. Aquí está la foto donde aparece José Stalin precisamente presenciando la firma de este pacto. La firma del pacto Ribbentrop-Molotov es un pacto de no agresión que se firma el 19 de agosto de 1939, justo en las vísperas de que empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que se pacta aquí? Pues no agredirse. Rusia no atacará o la Unión Soviética no atacará a Alemania, ni Alemania va a atacar a la Unión Soviética. Ambos se cuidan la espalda, pero se reparten buena parte de Europa en los anexos del tratado. Entonces, ya Alemania había puesto sus ojos en Austria, había entrado en Austria, porque Austria y los austríacos también eran alemanes, también eran arios, y por lo tanto el territorio austríaco tenía que integrarse a Alemania. Y Polonia tenía una enorme población alemana y por lo tanto los alemanes consideraban que Polonia tenía que estar integrada a Alemania. Tanto Inglaterra como Francia habían declarado su oposición a este pacto, a la integración de Alemania con Polonia. Los polacos tampoco querían y existía, ellos se sentían agredidos. Inglaterra y Francia entonces declaran su oposición a estas pretensiones alemanas, y en el momento en que Alemania se siente seguro en su retaguardia con los rusos, invade a Polonia, provocando la intervención de Inglaterra y la intervención de Francia, por lo que se desata la Segunda Guerra Mundial. Mientras Alemania ataca a Polonia,
Rusia ataca, o la Unión Soviética ataca a Finlandia y trata de anexarse Finlandia, y ataca parte del territorio rumano que también trata de anexárselo. En el caso de Finlandia, se anexa una parte, pero Finlandia logra sacar a los soviéticos de su territorio. Esa es una de las partes de la historia que normalmente no la hablan los libros, pero que tú puedes encontrarla a partir del estudio del pacto Ribbentrop-Molotov y la guerra soviético-finlandesa de 1939, que la pierden los soviéticos. Ahí entonces comienza la Segunda Guerra Mundial, con una Unión Soviética que es neutral, precisamente en contubernio con Alemania, y una Alemania que empieza a pelear con Francia, con Inglaterra. Luego Rusia firmará otro pacto con Japón, en las vísperas de ataque de Japón a Pearl Harbor. En otras palabras, no me ataques, Japón, yo no te voy a atacar a ti. Rusia y Japón habían estado en guerra también a principios del siglo XX. Y entonces deciden declarar su neutralidad, que es lo que precisamente provoca que Japón sienta también que su retaguardia está protegida y ataca a los Estados Unidos. Estados Unidos entra en la guerra en 1942. Ya no solamente contra Japón, sino contra Alemania, pero Rusia no estaba en guerra con Japón. ¿En qué momento Rusia entra en la guerra? Pues cuando Alemania ya había tomado una buena parte de Europa, ya había invadido una buena parte de Europa, se sentía ya segura, y entonces traiciona, rompe el pacto Ribbentrop-Molotov e invade a la Unión Soviética. Ese es ese momento en el cual los rusos se sienten sorprendidos por el ataque de alguien con quien ellos habían tenido un pacto de no agresión. Ahí entonces Rusia o la Unión Soviética entra en la guerra, entra en guerra contra Alemania, entra en guerra contra Italia, pero no entra en guerra con Japón. Porque tenía un pacto de no agresión con Japón que sí estaba en guerra con los aliados, que estaban apoyando a Rusia en su defensa territorial, que eran Inglaterra, Estados Unidos y todo lo que era la comunidad Commonwealth, en ese entonces, Australia, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento Rusia entra a guerrear con Japón? Las vísperas del estallido de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Eso es en 1945, luego de la conferencia de Potsdam, donde Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra acuerdan poner fin a la guerra a través de estas acciones contra Japón. Bueno, mija, acaba de llegar la Toti, así que me tengo que ir a almorzar. Te voy mostrando algunas páginas que tú puedes entrar a verlas. Más tarde volvemos a comunicarnos si tú quieres, ¿ok? Más tarde volvemos a hablar, te doy un poquitito más de detalle, especialmente en los últimos detalles de cómo va terminando la guerra y lo más importante, qué ocurre después de ella. Después de esta guerra, después de Potsdam, después de esa alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética e Inglaterra, viene el rompimiento, viene lo que se llamó la Guerra Fría, que es la consecuencia de un mundo polarizado entre dos extremos absolutamente opuestos. Por un lado, la Unión Soviética, que invade la mitad de Europa y se queda con la mitad de Europa, la famosa cortina de hierro, que cae precisamente en 1990, con la caída de la Unión Soviética,
y posterior caída pues, de Polonia, del muro de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? De 1990 para acá la historia es otra distinta, pero para poderla entender hay que entender esa historia que comienza en 1945 y termina en 1990. En 1945 pues termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si tú quieres, nos vemos más tarde. Te estoy dando un poquitito más de material para que lo leas. Voy a tener el video, lo voy a subir. Por eso quería que quitaras la foto, pero bueno, no la quitaste. Lo voy a subir para que tú lo puedas ver cuando quieras. Y si quieres más tarde, déjame almorzar. Y más tarde o mañana en la mañana, con la cabeza fresca, ahí conversamos sobre lo que tú ya has leído y comenzamos a llegar a conclusiones de la exposición que tú tienes que hacer. ¿Ok? Ok, gracias. No, mija, gracias por qué. Esas son las funciones del abuelo. Cuídate. ¿Ya? Me avisas más tarde, me llamas o me escribes. Cuídate mucho. Hablamos. Chao.